Buenas tardes, Armando Díaz. Una pregunta. Con referencias históricas, aportaciones de Tlaxcala en el arte en los estados del norte. Bien, hablamos de los estados del norte de la actual República Mexicana, pero hay que considerar primero el contexto histórico en que esto se da. Hay tres etapas de colonizaciones. Hay una primera que es inmediata, que se da entre 1520 y 1537, donde tlaxcaltecas acompañan a los españoles en las expediciones radiales, como se les llamó, para ir dominando terreno. Entonces, en ese momento van como simples acompañantes. No hay una presencia cultural importante. Se quedan en varios sitios como Analco, en el barrio de Guadalajara, se quedan en Guanajuato, en Tlaxcalilla. Sin embargo, no tenemos elementos culturales o artísticos que hablar de ellos. Hay una segunda etapa que se da entre 1541 con la Guerra del Mixton, que va a avanzar hasta 1563, en donde también se presentan los tlaxcaltecas. Hay una población que se llama Nombre de Dios en Durango, hay otra población que se llama, un barrio, perdón, que se llama Analco en la propia ciudad de Durango, y también la presencia cultural tlaxcalteca es escasa. No digamos hacia el sur, hasta Centroamérica, que también hay una presencia cultural escasa. Sin embargo, a partir de 1591, cuando sale la gran migración tlaxcalteca, se conoce como las 400 familias, en realidad fueron 342 las que se van, son 342 familias realmente, es cuando podemos hablar ya de una presencia cultural que se da. Esto porque estas familias van a ser ya fundaciones específicamente indígenas, no van como acompañantes de los españoles, como pudiera ser el caso de Guatemala, pudiera ser el caso de Comayagua en Centroamérica, sino que ya son fundaciones previamente establecidas, previamente acordadas, y que la intención precisamente de las autoridades virreinales es que los tlaxcaltecas hagan presencia cultural y artística. Tenemos 7 lugares iniciales que se fundan entre el 18 de agosto y el 2 de noviembre de 1591. Por cierto, son 425 años en este año que se cumplen de estas fundaciones. Y bueno, tenemos Charcas, tenemos Teúl, tenemos Tequisquiapan, que ahora es Plaza Fundadores en la ciudad de San Luis Potosí, tenemos San Miguel de Mezquitic, tenemos San Luis Colotlán. Estas poblaciones van gente de todo lo que actualmente es el estado de Tlaxcala. Se habla de los 4 Tlactocayo. Sin embargo, tenemos que pensar que había gente de Huamantla, gente de Atlihuetzía, que se ha logrado identificar dentro de estas 342 familias, y iban también un grupo de hombres solteros para formar familia allá con la gente que habitaba, la gente indígena. Van a formar, por ejemplo, en Saltillo, la villa de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, junto a la Villa Española. Siempre va a haber una delimitación muy marcada entre la Villa Española y la Villa de los Tlaxcaltecas en todos estos lugares que, bueno, actualmente ya no son visibles, pero de acuerdo a planos que se tienen de los siglos XVII y XVIII, podemos demarcar claramente esta diferenciación. Bajo este contexto podemos hablar de que la presencia cultural, y particularmente en el arte que llevan los tlaxcaltecas en este año de 1591, va a ser muy importante hasta el día de hoy. Yo me quiero referir en primer término a la arquitectura. Vamos a encontrar todavía en la actualidad vestigios muy importantes. Encontramos todavía elementos que funcionan, elementos que, aunque ya no funcionen, quedan como vestigios de el arte tlaxcalteca. Esto de la arquitectura se da a partir de 1535, según como lo menciona Motolinía y Mendieta, 2 frailes que en el siglo XVI escriben sobre los tlaxcaltecas, en el manejo de las bóvedas. Encontramos puentes, vamos a encontrar iglesias que tienen un estilo muy particular tlaxcalteca. No es barroco, no es mudéjar claramente en los elementos, por supuesto que no es todavía churriguresco, porque se va a hacer posterior. Sin embargo, estos elementos uno los ve y puede uno de inmediato imaginarse a Tlaxcala y los tlaxcaltecas. Las iglesias, por ejemplo, de Santa Fe, en el barrio de Analco, en Santa Fe, en Nuevo México,
la iglesia de la Asunción es clásica. Uno la ve y dice uno, esto es Tlaxcala, porque tiene una similitud con los elementos que conocemos cotidianamente aquí en Tlaxcala nosotros, en las construcciones conventuales y religiosas, edificios religiosos del siglo XVI. Por otra parte, hay lo que podemos llamar, si ustedes me lo permiten, ustedes conocen más que yo del tema, en escultura, no propiamente hablando de piedra, estamos hablando de las esculturas en caña de maíz. Estos son los cristos de caña de maíz, otros son los cristos negros que encontramos el día de hoy en varios lugares. Puedo mencionarles el señor de Tlaxcala, que es el patrón principal en la población de Bustamante, que se funda en 1666, y a partir de 1715, en el mes de diciembre, 19 de diciembre para ser más exactos, esta imagen religiosa se lleva a entonces lo que era San Miguel de Aguayo, ahora Bustamante, y es una representación muy al estilo de Tlaxcala del siglo XVI con esta herencia. Hay unas imágenes en San Miguel de Mezquitic, San Luis Potosí, que también son unos cristos de caña, uno de ellos lamentablemente muy deteriorado, pero que tienen esa presencia. Si vamos a los conventos, en el caso de San Miguel de Mezquitic, donde está este Cristo de caña, vamos a encontrarnos como si estuviéramos en un convento, por ejemplo el de Tlangatepec, como si estuviéramos en el monasterio de Tlangatepec. Todo el estilo de construcción, esa forma muy peculiar que tenían los tlaxcaltecas. Y hablando de pintura, no podemos hablar de que haya existido una escuela, una tendencia o una expresión netamente tlaxcalteca de pintura en el siglo XVI. Hay que recordar que en esa época todo tenía que ver con la religiosidad, tanto en la pintura como en la música, y que todo esto venía de afuera. Esto lo trajeron los frailes, enseñaron a los indígenas, que además fueron una sensación en su momento, no te vamos a referir a la parte musical, pero sin embargo la presencia de los San Migueles, la presencia de la Virgen de la Asunción, parecía que son distintivos culturales y artísticos de Tlaxcala. Seguramente son pintados por artistas locales, sean indígenas, sean criollos, sean españoles. Sin embargo, la aportación cultural es llevar a San Miguel, es llevar a la Virgen de la Asunción como santos patrones para estos sitios. Por ahí tenemos San Luis de Colotlán, que hay muchas reminiscencias con San Luis Huamantla en esa relación con este santo patrono. En términos generales, en términos muy generales, estos serían las aportaciones que podemos manejar de manera tangible. Habría que hacer un estudio muy completo, que no se tiene a la fecha, que no existe lamentablemente, para catalogar lo que existe en estas primeras fundaciones. Porque además les quiero compartir que hemos logrado identificar 63 poblaciones posteriores a estas primeras 7. La última es el pueblo de Nava, en Coahuila, que se funda el 22 de febrero de 1801, y que, bueno, estamos al año del siglo XIX y seguimos encontrando tlaxcaltecas en estas fundaciones. Insisto, la pintura no es un expresionismo tlaxcalteca, sin embargo es una herencia cultural de Tlaxcala. La presencia en lo que se refiere a la música, a la danza, hoy día está muy presente en varios lugares. Hablamos de Coahuila, hablamos de Nuevo León y hablamos de San Luis Potosí de manera particular. Y de manera muy particular hablamos del pueblo que se llama, así como lo escuchan, Corte Primero, que está en el municipio de Mezquitic, San Luis Potosí, porque allá tienen grupos de danza de matachines. Y es una presencia muy importante que se da cada año en sus fiestas patronales. Ellos llegan aquí, por ejemplo, a Tlaxcala cuando han estado, y van a la iglesia de Santiago Tepetipac, porque Tepetipac es quien funda Mezquitic, y hacen una ofrenda antes de iniciar su bailable. Es decir, no bailan por bailar. Ellos tienen unas danzas ceremoniales donde primero hacen una ofrenda en el altar de la iglesia y posteriormente comienzan en los atrios a hacer sus danzas. Ya estuvieron en la UAT en noviembre de 2013, por poner un ejemplo. Sin embargo, esto lo hacen ya posterior a hacer su ritual.
ellos no inician ningún baile en ningún sitio si no han hecho primero su ofrenda en ese día en la iglesia, en este caso de Santiago, que es otra de las devociones que también van de Tlaxcala hacia el norte de nuestra actual República Mexicana.